En este video exploramos uno de los pilares fundamentales de la inteligencia artificial, la representación del conocimiento. Desde los sistemas simbólicos hasta las redes neuronales, descubriremos cómo la IA procesa y almacena datos, informaciones y conocimiento para tomar decisiones. Con el objetivo de mejorar la comprensión del tema, te invitamos a activar los subtítulos en los videos y asistir los videos del canal en orden cronológico de publicación, así como los videos que te recomendamos en esta reproducción. No olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. La representación del conocimiento es otra de las capacidades que una entidad artificial debe tener para pasar la prueba de Turing. Es también una de las principales subáreas de estudio de la IA. Según sus habilidades para procesar datos, información y conocimiento, los sistemas de computación han evolucionado de los llamados sistemas de procesamiento de datos a sistemas de información y luego a sistemas basados en conocimiento. Los sistemas de IA son sistemas basados en el conocimiento porque su funcionamiento requiere conocimiento de los entornos en los que operan. Es este conocimiento el que alimentará los mecanismos de inferencia para permitir el razonamiento automatizado. ¿Qué es el conocimiento? Datos, información y conocimiento pueden ser discriminados en función de su grado de conexión y de interpretación. Ver figura en el video. Los datos se consideran términos no interpretados, sin conexión entre ellos. Por ejemplo, Pedro u María. La información consiste en hechos, declaraciones que dan significado a los datos y establecen conexiones entre ellos. Por ejemplo, Pedro es el padre de María. La información surge de la identificación de las propiedades de los datos y sus relaciones. El conocimiento es un concepto más amplio estructurado como reglas o sistemas de inferencia lógica identificadas a partir de datos e información. Por ejemplo, los genitores de una persona son el padre y la madre. El conocimiento surge de la identificación de patrones en la información disponible, por ejemplo, a través del razonamiento inductivo. Contiene información implícita que puede derivarse a través de la inferencia lógica. Por ejemplo, a partir de esa regla ejemplo y de la información de que Pedro es el padre de María, se puede inferir la información de que Pedro es genitor de María. Ver figura en el video. En la mayoría de los sistemas de la inteligencia artificial, el conocimiento puede considerarse como una regla o un sistema de reglas de inferencia. Una regla de inferencia es un principio o patrón lógico que permite deducir una conclusión válida a partir de una o más premisas. Por ejemplo, la regla de inferencia que establece que los genitores de una persona son el padre y la madre. Ver figura en el video. El conocimiento humano, entendido como información estructurada y organizada, se usa constantemente como base para inferir nuevas ideas, tomar decisiones o resolver problemas. En este sentido, podemos modelar el conocimiento como un conjunto de reglas de inferencia. Aunque el conocimiento puede modelarse como un sistema de reglas de inferencia, es importante recordar que el conocimiento humano no siempre es explícito o formalizable. Muchas veces es tácito o intuitivo y no puede expresarse fácilmente en términos de reglas precisas. Por otro lado, la inferencia basada en conocimiento puede ser probabilística, no determinista. Por ejemplo, ciertas conclusiones derivadas de conocimiento empírico son probabilísticas, no absolutas. Desde los inicios de la IA y diferentemente de los sistemas de información tradicionales, se ha buscado que los sistemas de IA no solo procesen información, sino también conocimiento. Así surgieron los llamados sistemas basados en conocimiento, en inglés, Knowledge-Based Systems. En la década de 1950 se desarrollaron los primeros sistemas de IA simbólica. Los investigadores crearon reglas y representaciones lógicas para describir el mundo. Los sistemas expertos en los años 70 a 80 usaban bases de conocimientos y reglas para simular el razonamiento humano en áreas específicas, como el diagnóstico médico. Por ejemplo, el sistema experto MSIN fue desarrollado en los años 70 para diagnosticar infecciones bacterianas. Aunque limitado en alcance, fue uno de los primeros ejemplos de representación del conocimiento en medicina. Con el auge del aprendizaje automático, del año 2000 en adelante, la IA representa el conocimiento de formas más complejas, utilizando redes neuronales que aprenden patrones en grandes cantidades de datos. Realmente, debido a su expresividad, el conocimiento podría especificarse en un lenguaje humano. Sin embargo, los sistemas de IA aún no pueden interpretar con total precisión el lenguaje humano, debido,
principalmente a sus ambigüedades. Por eso, se necesitan otros formalismos computacionales para representar el conocimiento de forma que pueda ser procesado por los sistemas de IA. Surgen entonces los lenguajes de representación de conocimiento que se describen a través de su sintaxis y su semántica y donde hechos del mundo son representados en sentencias. Los métodos de representación del conocimiento se clasifican en 3 tipos. 1. Representaciones simbólicas, que utilizan reglas explícitas para describir el conocimiento de forma lógica. Son los sistemas de la llamada IA simbólica. 2. Representaciones conexionistas que no usan reglas explícitas, sino que dependen de patrones, reglas implícitas, aprendidas a través de un proceso de entrenamiento. Son los sistemas de la llamada IA conexionista. 3. Los modelos híbridos que combinan lo simbólico y lo conexionista para superar las limitaciones de cada enfoque. Los principales métodos de representación simbólica en orden cronológico de desarrollo y aplicación son: 1. La lógica formal, como la lógica proposicional y de predicados y sus correspondientes lenguajes de programación, como Prolog. 2. Otros formalismos como las redes semánticas, los frames y más recientemente las ontologías. A diferencia de las representaciones simbólicas, las subsimbólicas no usan reglas explícitas. En su lugar, dependen de patrones y datos para aprender. Los principales métodos subsimbólicos son: 1. Las redes neuronales artificiales inspiradas en el cerebro humano. Estas redes están compuestas por capas de nodos interconectados. Aprenden a reconocer patrones en grandes conjuntos de datos. 2. Modelos basados en estadística. Estos modelos usan probabilidades para representar conocimiento, por ejemplo las redes bayesianas. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los videos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.